Paraguayos representa una de las raíces más profundas de la identidad nacional. Es la lengua materna del Paraguay y declama la comunicación de confianza de todo el pueblo. Dulce, directo como pocos, el guaraní guarda la contundencia y la capacidad aglutinante de un idioma. En nuestro país, oficialmente bilingüe, más del 87% de la población habla guaraní, una lengua de tradición oral que lleva 500 años siendo transmitida de generación en generación, sin perder su fuerza, pese al uso del yopará, la combinación del guaraní y el castellano. David, el paraguayo o la paraguaya, nosotros los paraguayos hablamos bien el guaraní, escribimos bien el guaraní. Bueno, esa todavía sigue siendo una deuda, Virgilio, que yo creo que en este proceso que se inició con la reforma, en alguna medida estamos todavía en una parte intermedia. Pero una cuestión que tenemos que dejar claro, Virgilio, es que también ese es un problema que nos toca de cerca con el castellano. Es decir, existe una clase, digamos, de un grupo relativamente reducido de gente que habla correctamente el castellano, escribe correctamente el castellano. Y ese mismo fenómeno se da con el guaraní. ¿Yejeá o yopará? De esa manera hablamos los paraguayos, de yepa. ¿Qué es yejeá y qué es yopará, David? Y el yejeá es exactamente la mezcla, es lo que nosotros llamamos yopará. Sí, por ejemplo. Y ñandeña por yejeá, arribasurupi, aramiro, abatija, yeyapope chipá. De esa mezcla, de donde ya no se distinguen los elementos, pero están todos allí, el huevo, la harina, el almidón, etc. A esa reunión, a esa masa que se le llama yejeá. El yopará, en cambio, es la alternancia. Sí, es como que yo te diga, en Baixa Virgilio, me digas bien, gracias, ¿qué tal? Hacer bien de por interés. Exactamente. Es usar bien guaraní, usar bien castellano de forma alternada. En el otro es de arriero, recoreí, lápiz, color monotí. En una misma línea tenés guaraní y castellano mezclado. Y en la alternancia es Baixa amanecí bien y vos, se come por nada y estoy bastante bien. O sea, en el castellano también existe el yopará, solamente que la tendencia hace que veamos el yopará en el guaraní y no queramos ver en el castellano. Es tan dulce y expresivo el guaraní. ¿Cuántas cosas lindas uno puede decir? Fíjate que en el guaraní nosotros tenemos el equivalente al castellano del superlativo del muy, parecido muy lindo o lindísimo, ¿verdad? Pero guaraní me iponaité. Pero resulta que en el guaraní está otra vez el iponaitereí, ereí le agregamos. O por ejemplo, iponaitereirasá. Iponaitereirasá. Bueno, y allí esa ya no tiene traducción al castellano. Sería como decir no muy literal. Eso llega ahí por vos. Acá llega ahí peiteña peteña gente, ¿verdad? Viene de por vos, que es algo elegido, elegir algo, y ti, que es un conjunto, ¿verdad? En guaraní tenemos esa característica que cuando vamos a referirnos al conjunto de algo, decimos, por ejemplo, bocayati, decimos pacoati, y en este caso... ¿Qué sería el lugar de los...? De la gente que elige o que de la gente elegida. Puede tener una doble interpretación. En Por Agustín, por ejemplo, decimos Por Agustín, la cooperativa de los elegidos. Ahí está. Es un vuelo poético, pero un perdido y medio. A pesar de la indicativa. Por eso en Por Agustín no queremos los elegidos. No me pone certificados. Certificados, absolutamente. Manandú, Bukumi, David. Si no fuera cooperativa por Autotehuave. Opa, vete a primera cooperativa por Autotehuave, te abren batu sabe y catoya yapo, ñañon gatu, ñamba poñon dire, a pese catuta pete y yacacoa, yacacoa, oñon dire pa, ñande yacacoa, ramo, oñon dire pa, ñamon gacoa, ñaneta, a pese a ella, esa cabra por el puño, ñandúa, ñandera pisare, ñaneta. Quiero expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la cooperativa por Agustín por esta gentileza, por este gesto que llama de Yerichacoa, cooperativa por Agustín de Cobaña de Guaranime, a Ujahuere, al cual Cajahuere, con ambas Guaranime, a Ñandere Corejegua. Precisamente como un homenaje a los amigos, a los socios de la cooperativa, quiero leerles una pequeña parte
una poesía que alguna vez escribí que se denomina Tane con Eporaite, que es lo que desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la persona de Virgilio Samaniego, queremos desearle a todos los socios cooperativistas de Oraboto Ilimitada. Y la poesía se denomina Tane con Eporaite, y dice así: Tane con Eporaite, el padre que te tiaepe, ha ese mi emañá, va eisha bacuaraje, bewe catu y ñatucen. Uitu piro upitu tande a hojican mimi, huira mimi pura ei de acuizá tombo jori, a ibotrio paisagua, tombo yeguan dereza, arapia congo y poná, dai pori boyoyaja, a emañabo y bate, y varga de momonabo, eme inque aguille, neco en lleguire tocado. Asignatura de cooperativismo nacional, mirada social a un futuro más compartido y superior. Ahora vos desde los